a lo mejor ese gatillante que va a hacer que se desarrolle una patología, ¿no? Entonces, como usted dice, hay muchos neurotransmisores que pueden influenciar. Por ejemplo, la dopamina está muy relacionado al origen de algunas patologías, como por ejemplo la esquizofrenia. Yeah. ¿Sí? O sea, ¿el exceso o la falta de dopamina? Sí, mire, por ejemplo, en las situaciones de consumo, Yeah. en las situaciones de consumo a veces existen algunos receptores dopaminérgicos Yeah. que pueden hacer de que con el consumo prolongado de alguna droga, ¿no es cierto?, existan o puedan existir más de estos receptores dopaminérgicos que hace que absorban más este neurotransmisor, lo que pueda producir un síndrome de abstinencia, un craving que nosotros le conocemos para originar una apetencia y que siga continuando el consumo. Entonces, o sea, es el tema de la dopamina lo que maneja el asunto. Dopamina, ¿no? Serotonina. Pero la serotonina no es como el que te pone así, tranquilo, sereno, etcétera. La serotonina, en cambio, está un poco más relacionado a la situación del estado de ánimo, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos los neurotransmisores tienen que ver. Una o sea, función. si baja la serotonina, pero sube la... La dopamina me parece que es súper esencial. De hecho, se hace pruebas con ratoncitos, ¿no? Donde se pone una placa eléctrica. No sé si han visto los ratoncitos blancos. Entonces va y aplasta y una corriente eléctrica lo hace sentir chévere al ratoncito, ¿no? Y se vuelve tan adicto que aplasta y aplasta hasta que se mata, digamos, alguna forma. Cuando comenzamos a tener sustancias, es por salirse un poco de la realidad y luego eso se va volviendo adictivo por la presencia de este químico, mi querido Adrián. Lo que viene diciendo el colega es que no hay que desmerecer la química cerebral. Me parece que hay que entenderla, tenemos ¿no? al cerebro como un órgano compuesto por fisuras, circunvalaciones, lóbulos, hemisferios, que funciona en conjunto integrado, y ahí aparece la producción de glándulas secretoras, por un lado están de hormonas, también en los espacios sinápticos de los neurotransmisores, y esta combinación incide en el psiquismo de la persona, tanto en su pensar, en su sentir, en su actuar, como luego en la combinación de tales, en la aparición o no de cuadros clínicos. Es decir, que la subida o la bajada de tales tienen asociación con lo que llamábamos antes enfermedades mentales y hoy condiciones de salud mental. Y entonces, pero no es lo único, o sea, no es solo el cerebro, ni es solo la genética, ni es solo el psiquismo, ni es solo el contexto. Vuelvo, insisto y repito, es como una conjunción de todas estas, y cada cuadro se compone de forma muy única. Es decir, donde probablemente no hubo una predisposición, no hubo un antecedente familiar, pero resulta que contextualmente hablando, la persona tiende, como es el tema de hoy, el conversatorio de hoy, a deprimirse, ¿no? Y entonces, lo que quede claro es que hay mucha vulnerabilidad, pero también pueden haber factores, como ha dicho el colega, protectores. Entonces, la idea es que deberían aumentar los factores protectores y disminuir los factores de vulnerabilidad. Mientras más altos son los factores protectores biopsicosociales, es poco probable que... ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los factores protectores? Por poner un ejemplo, que biológicamente no hayan antecedentes. Eso es biológico, o sea, es lo que decía Cristian, o sea, primero analizo si el papá tuvo algún inconveniente de esquizofrenia, bipolaridad, depresión, o sea, van ocultando. Si la mamá tampoco, si los abuelos, o sea, debe haber un antecedente, ¿no? Eso es biológico. Entonces, perfecto. Genéticamente la posibilidad de que haya yo heredado la predisposición de orden a la genético, depresión, al alcoholismo, de muchas enfermedades, no de todas, pero de un a la gran bipolaridad, por ejemplo. Luego, yo soy tripolario, un poquito más allá del bi. Sí. Y luego de eso aparece el cerebro, que puede estar teniendo una química cerebral particular que no solo aumenta la posibilidad, sino que mantiene el cuadro y hasta lo potencia, ¿no? Y luego está todo el asunto psicológico, donde están las experiencias traumáticas, la historia vital. O sea, el entorno donde yo vivo y me desarrollo, ¿no? Los modelos de crianza, los parentales, por ejemplo, las experiencias adversas de vida, como por ejemplo la movilidad humana, la guerra, etcétera. Adrián, perdóname que te interrumpa, pero esto es súper curioso. Cristian, voy a poner un ejemplo. Si un padre, desde chico, por ejemplo, o yo padre, comienzo a engendrarle odio a mi hijo,
O sea, mira, tal es esto, tal es asado, el gobierno, etcétera. O sea, en el entorno en que se desarrolla, lo comienzo el tema siempre hay ese ejemplo de la mesa mala, ¿no? El niño se golpea con la mesa y uno le dice, mesa mala, le hiciste doler a mi hijo. Ahí se van formando el carácter y puede haber una predisposición al tema de alguna condición psicológica. Es un factor de riesgo, como dijo el compañero, estilos de crianza, ¿no es cierto? La relación que va a ejercer con el padre, ¿no es cierto? Pero también ahí surge la vulnerabilidad de sí mismo, de la psiquis de él, o sea, cómo me veo a mí mismo en relación a mi padre, ¿no? Que eso puede ser otro factor de riesgo, no solo la relación que tiene con el papá, sino en cómo me estoy también desarrollando la autoimagen pero cuando uno es niño, pues no entiende esa vaina, o sea, uno no entiende que es autoimagen, uno viene cero. Exactamente, pero bueno, si el papá le dice, oye, eres un vago que no sirves para nada, eres tonto, como a veces saben llegar algunos usuarios, ¿no? Y uno comete esos errores, o sea, no me voy a salir del circo, yo creo que uno comete errores. La ignorancia es media como amiga de este tipo de cosas, y aceptar los errores me parece importante también, ¿no? Claro, entonces... o sea, en este mismo contexto estamos desarrollando factores de riesgo, que claro, obviamente, faltaría muchas otras situaciones, la parte cultural, la relación que tiene con las demás, a lo mejor con otro miembro de la familia, la predisposición genética, como dijo, para que se desarrolle alguna condición en salud. Se desarrolle, pero ellos tienen, o sea, el ambiente, lo biológico, el ambiente familiar lo predispone o tiene, llamémosle, un mayor porcentaje de que pueda tener tendencias a ya lo antes señalado. Allá hablamos de probabilidades. Ya, perfecto. Entonces, aquí viene obviamente la parte de que tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que analizar cómo ha sido la crianza, cómo ha estado desarrollando su autoimagen. Eso también lo van haciendo en el tema de ustedes de llenar la hoja de vida. Claro, eso es nuestra psicoanamnesis que nosotros desarrollamos en toda la entrevista que realizamos con los usuarios, con los pacientes. Tenemos que, ¿no es cierto?, analizar cada una de las situaciones, porque puede que esto lo esté arrastrando desde hace muchos años. Se dice que desde la niñez, en la primera infancia, es chuta total, o sea, es súper decidora, Cristian. La primera infancia, yo creo que ahí nosotros vemos algunas situaciones de las relaciones más fundamentales que nosotros tenemos, que es con las personas con quienes nos criamos, ¿no es cierto? Aprendemos bastantes modelos. Bandura hablaba acerca de modelos de observación, ¿no es cierto? Como yo veo mucho más que lo que escucho, sino lo que yo veo. Entonces yo creo que es importantísimo en todos los aspectos de la vida. Claro está que obviamente nosotros tenemos que ir desarrollando y reaprendiendo en el camino con los pacientes porque, o sea, ya lo vivido está ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es generar factores de protección individuales que sí yo creo que son los más arduos, pero también los mejores para desarrollar en los pacientes, como cuando hablamos de situaciones del suicidio, para poder, porque a veces los sociales y los familiares son un poco más complicados de generar, pero si nosotros vamos a los factores protectores individuales, psicológicos del paciente... Cuando hablamos de protectores, ¿de qué hablamos? Tenemos que generar mismo el contexto de locus de control interno, ¿no? Que es una manera de poder analizar, observarse, qué es lo que está pensando, ¿no? Entonces, muchas de las veces... Observar el pensamiento. El pensamiento. Pero a veces el pensamiento es, te da, y te rompe, y es más, hay inconsciencia. Uno piensa 60,000 pensamientos al día, uno tiene, de los cuales creo que 2 sirve para hacer las cosas. Entonces, hay inconsciencia, ¿no? Uno tiene películas mentales. Uno ya ve mañana, ve la tragedia, o sueña siempre con ir de viaje, bueno, etcétera. Eso ya podría ser una condición, un factor de que haya una, llamémosle, disfunción cerebral. No iríamos a la disfunción. Hablamos de pensamientos dentro de la parte cognitivo-conductual, de pensamientos irracionales. ¿Sí? A veces, o sea, pero ya existe una irracionalidad. Una irracionalidad en cuanto a la perspectiva de la realidad del individuo. O sea, puedo yo decir, hoy nadie me quiere. Nadie me quiere. Vamos a analizar, hoy tiene bastantes personas
que le han ofrecido el cariño, que tiene el apoyo, pero él dice, nadie me quiere. Nadie me quiere. Entonces esa es una Chuta, falacia, claro, no es cómo un no. pensamiento Pero en irracional. cambio es irracional y la mente lo repite y lo repite y a uno lo Claro, acompleja. y el ¿sabes? pensamiento genera emociones. ¿Cómo no? Porque si yo digo nadie me quiere, pues me siento mal, me siento Me da triste. rabia, ira, devastado, etcétera, de las cosas, Exactamente. ¿no? Entonces, no es, me siento triste, vamos a analizar los pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, que le damos técnicas objetivas para que él mismo se vaya viendo las estrategias. Cambiar el pensamiento, No se ¿no? le da, o sea, no se le da hecho el trabajo, tiene que él mismo construir, viendo es la toma de conciencia, ¿no? Y que él vaya desarrollando estas perspectivas. Y querido Adrián, en lo mismo tema, ¿cómo lo ves tú a eso? Porque de aquí pasamos ya inmediatamente a las altas cifras de suicidio que hay en nuestro país y qué hace y cómo trabaja tanto los psicólogos como el Ministerio de Salud, Adrián. Yo quiero tomar el tema de la depresión antes de hablar del suicidio y a ello hay que considerar Maestro. cómo se estructura la persona humana. Hay un pentateuco, es decir, el temperamento que se hereda, la conducta que uno va demostrando, el carácter que se adquiere, la identidad que se logra, la ideología nos hace únicos, diferentes, especiales, y la suma de todo esto genera un gran constructo llamado personalidad humana. ¿Ya? Y en la personalidad humana también hay estas predisposiciones, estos factores protectores y riesgo que deberíamos considerar. Y entonces aparece la famosa depresión, Claro. que digo famosa porque hoy por hoy las cifras se han vuelto exponenciales. A nivel Y entonces, mundial, ¿no? Hay 3 momentos de la depresión. Tener una crisis depresiva, que nos puede pasar a cualquiera, debido a la pérdida del objeto sujeto amado, por poner un ejemplo. Lo otro es el estado depresivo, donde ya esta crisis se mantiene más fija, más permanente, más notable en el tiempo. Y finalmente el trastorno depresivo, que reúne todos los rasgos, todas las características, todas las cualidades para llamarse con todas sus letras depresión. Y ahora bien, ¿cómo sabemos que alguien está deprimido? La respuesta podría hacerse atómica si es que tenemos en consideración las 3 cualidades clave de la depresión. Primero, ¿Cuáles son? la tristeza profunda, con o sin posibilidad de identificar la causa, pero generalmente hay una tristeza profunda que abarca el ser de la persona y la persona se halla, como dirían los reggaetoneros, down, ya no hay flow, y esto está muy slow. Y entonces, lo segundo es que la persona tiende al aislamiento, no quiere saber de nada ni de nadie, está como a flor de piel en el dolor y todo le molesta, todo le afecta, todo le impacta de forma negativa, obviamente. Y finalmente está la inestabilidad emocional. Y la inestabilidad emocional se muestra con 3 fases que pueden ser por separado o combinadas, es decir, puede haber llanto fácil, puede haber impulsividad y puede haber irritabilidad. Y entonces la suma de estas 3 características, tristeza... Lo oía y para ir avanzando, porque el tiempo se va rapidísimo en radio. Hay un tema que dice, Robin Williams, entre otros, a veces la depresión puede estar disfrazada de sonrisa y de alegría. Y justamente compadre. ahí quería ir para dar el paso a mi colega y hablar sobre toda la política gubernamental y no gubernamental que se viene haciendo en pos, es decir, a favor de generar la promoción y prevención en salud, la atención mejor, vale prevenir que tratar, por lo tanto todo lo que es atención primaria y luego obviamente también la atención terciaria o cuaternaria que viene a la especialización, la subespecialización, ya el trabajo sobre la población que padece la condición de depresión. Y aquí hay que entender 2 cosas, ¿no? Hay depresivos que pueden o no presentar lo que se llama esquema IPI. El esquema IPI es la ideación, la planeación y el intento autolítico, es decir, la tendencia a generar por su propia mano su muerte, es decir, el suicidio. Ya. Y clasificando la depresión hay 3 grandes niveles. El primero se llama depresión leve, donde obviamente la intensidad, la frecuencia y el impacto de esta condición, también denominado esquema IFI, es más tratable que cuando entra en los 2 estadios siguientes, es decir, la moderada y la grave. Entre la moderada y la grave se acuna este esquema autolítico, donde la persona, vuelvo, insisto y repito, idea, planea e intenta causarse daño. A veces el intento le resulta, es decir, muere. Cuando Y muere causamos por- daño me refiero, por ejemplo, a cortarse, Justamente, quería a- comentar esto a- último. ¿Cuáles son las formas más comunes de muerte en el Ecuador? Me refiero de las cifras. Lamentablemente son más los niños, niñas y adolescentes hoy por hoy que están en el top
de las personas Ya. que tienden, y los Imagínate, adultos, eso es los adultos preocupante, jóvenes, ¿no? es decir, las personas que podrían, entre comillas, tener mucha esperanza de vida, mucha esperanza de lograr muchas cosas, pero que se vieron coartadas por su condición depresiva y por su tendencia al suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, niñas y adolescentes y los adultos jóvenes en el Ecuador están optando por formas de infligirse la muerte, Eso es grave, que son ¿no? 3 comunes, Ya. ¿no? Primero, el cortarse, Ya. ¿sí? Que también puede tener de trasfondo una conducta autolesiva que se llama cutting, y por lo tanto además una conducta de riesgo y una conducta que si se le va la mano pues causa la muerte. ¿Cómo no? El ahorcamiento es otra de las formas preferentes de la persona para matarse. Y por último está el envenenamiento. Y uno se asusta y diga, pero no diga eso, no vaya a ser que estén tomando nota para... ¿Cómo? No, es que una persona sana no va a ser, no tiene que haber una condición Lo para que el sí tema. queremos decir es que cuando llegan a emergencia, estas personas, en el parte médico se pone, murió por problema gástrico, por envenenamiento, por asfixia, porque se desangró, pero nunca señala el parte médico, y aquí la invitación cordial a los médicos de emergencia, de urgencias, de lo que fuere. Por Dios, hay que visibilizar Por las cifras. Dios, pero verás, por Dios. hay que visibilizar Tenemos las pausa, cif- ¿no? Hay que visibilizar las Ah. cifras. Sí, vamos entonces avanzando, porque Con a el la una tema tenemos de ya la una... causa del suicidio en los usuarios, en los ciudadanos, porque una cosa es que yo tengo un problema de una hemorragia interna y pues esa fue la causa de mi muerte, y otra cosa es que yo provoqué esa hemorragia interna por un envenenamiento y me causé la muerte, y eso tiene que ir a los índices del suicidio del país, que por cierto, incluso así son altamente Mira cómo se nos va elevados. tanto, media hora, ¿no? Bueno, el otro martes tenemos vacación, pero puede ser que en 15 la continuemos porque es súper importante. Vamos, Cristian, dando datos a nivel nacional de cómo está el tema. Me llama la atención que niños y jóvenes se suiciden. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero vamos dando datos para ir tomando advertencias. Bueno, voy a darles una estadística de la zona 7 que Ya. contempla Zamora, Loja Y el Oro. Ya. El año pasado, que el 2018, nosotros aquí en Loja tuvimos registrados, que es el EPI, donde registramos del Ministerio de Salud. Ya. Esto descarta seguro, otras instancias de salud, sino del Ministerio de Salud Pública. Hemos tenido 23 intentos autolíticos en Loja. Intento, no han llegado a la No muerte. han llegado, ¿ya? ¿no? 70 han habido en el Oro, que Ya. es una población mucho más Más grande. grande, ¿ya? Y en Zamora ha existido casi 20, que serían 19, ¿no es cierto? Ya. Que por la población que tiene Zamora es un alto, poco per elevado, cápita, ¿no es ya. cierto? Ujú. Por eso es que obviamente en la zona 7 están dándole mayor control e Algo a importancia nivel, a Zamora. las edades de este tipo. Ya, yo creo que tiene que ver desde los 15 hasta los 25 Eso años es temprano, ¿no? tempranos, pero ejercen incluso en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud hasta los 45 años Ya. que existen datos. O sea, todavía del tengo chance porque falta... Todavía no, existe ya chance. cumplo 45 este año. Solamente- Ya no me acuerdo cuántos años tengo yo. Quería dar un dato importante Ya. acerca del Ministerio de Salud Pública. Nos falta muchísimo en prevención. Es muy claro y lo que nos dice la Organización Mundial de Salud, que se gasta más en rehabilitación que en prevención, así que nosotros tenemos que hacer más prevención para evitar que esos mismos usuarios, personas, se rehabiliten, ¿no es cierto? Entonces nosotros, eso es nuestra campaña, queremos prevenir, queremos llegar a las escuelas, queremos llegar a la comunidad, queremos hacer una psicología más comunitaria, queremos llegar a los grupos de prioridad que son jóvenes, adolescentes, ¿no? Y demás. Tenemos nosotros una unidad ambulatoria intensiva para comunicarles, para informarles que estamos nosotros ahí atendiendo a personas que tienen un riesgo suicida, que han venido derivados del Isidro Ayora, que han venido autorreferidos. Estamos haciendo atención integral con ellos, psicológica, médica y social, que es lo que debería hacerse. Estamos integrando grupos de autoayuda, porque es necesario esta situación. No se le atiende a lo mejor una vez a la semana y ya, ¿no? Se le atiende 2 a 3 veces a la semana cuando existe una realidad de riesgo suicida, ¿no? Estamos atendiendo a la familia, porque no solo es el individuo, sino también la familia, Claro que sí. ¿no es cierto? Estamos conversando con colegios, entonces nosotros estamos queriendo hacer esta diferenciación. Claro que es rehabilitación ya, ¿no es Oye, cierto? pero hay, ¿no? O sea, pero la existe... gente está acudiendo a este tipo de citas, al tema de la prevención es alto. Mira lo que te voy a poner. Esto es Eduardo Galeano, escucha. Atentado contra el sentido común
El 10 de noviembre fue el Día de la Ciencia. Es el Día de la Ciencia, 10 de noviembre. Y un médico brasileño, Glaucio Varela, celebró el Día de la Ciencia estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando 5 veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirve. Eduardo Galeano, un maestro, ¿no? Y mira lo que hay porque hicieron un tema a nivel internacional. Eduardo Galeano es perfecto y es cierto, aunque parezca chiste, ¿no? Pero al no invertir, como vos dijiste, en el tema de prevención, de salud mental, invertir, por ejemplo, en el tema siliconas, en el tema... Es más, a mí me parecería, o preguntaría ya como última pregunta, es que el tema también de quererse bien, ver bien para los demás. O sea, ojo, la cirugía y todo por amor propio me parece bien, pero si se la practica por el tema de que los demás me vean, podría ser también ya un problema que tenga que ver con baja autoestima y por ende alguna depresión por ahí camuflada, mi querido Cristian. En algunas oportunidades, claro está, ¿no es cierto? Porque a veces por superar los sentimientos de inferioridad, obviamente tratan de cubrir con otras situaciones como es esto de las operaciones, la autoimagen, ¿no es cierto? Entonces, el quererse y el valorarse como uno es auténtico. Entonces, ¿no? Es una de las cosas de factores de protección más profundos que nosotros podemos tener dentro de... Yo por eso digo, no hay que ser mejores, o sea, hay que ser diferentes, hay que ser uno mismo, ¿no? A mí no me gusta esa parte de uno tiene que ser la versión de uno mismo. No, pues yo soy yo mismo, a mí me ha costado mucho ser como soy. Es más, he tenido vergüenzas en algún momento, he querido ser como otros. De chiquito me querían enseñar a comer con cubiertos porque el que no come con cubiertos es mal educado. O sea, hay que romper esos esquemas, ¿no? Sentirse orgulloso de la tierra de uno y trabajar en lo que es uno mismo, mi querido Adrián. Con el tema de la depresión y el suicidio viene muy bien depositado el hecho de que no hay que aparentar, no hay que buscar mostrar afuera lo que no se tiene dentro. Hay que trabajar profundamente en ser, no en el parecer. Y usted trate de ser feliz, trate de conseguir la razón para vivir y existir a plenitud. Que es uno mismo, si ¿no? Uno no puede buscar la razón afuera. Yo no puedo ser feliz porque la Ceci me dice sí o no. O sea, uno tiene que quererse, ¿no? Y si usted tiene no depender de una dificultad en el camino, no está por demás de que usted se detenga, analice con cuidado y procure darse el tiempo, darse el espacio y trabajar en aquello que es construir el ser. Y entonces creo que la política de salud pública, la política de la red de salud privada también, la política de salud mental en el mundo está orientada a ese punto. Vamos al ser humano, que es el que si no se cuida de su ser, entonces vienen las condiciones o trastornos mentales y por ende sea aquel que busque en plenitud llegar a vivir los mayores grados de bienestar, desarrollo y cualificación de una vida psíquica saludable. Lo que dice Eduardo Galeano en el tema de que llegará un momento en que vamos a tener nosotros pues tetas muy grandes y penes muy erectos, pero nadie se va a acordar para qué sirve. Es porque se está poniendo gran cantidad de dinero en los estados para esto, más no para el tema de la salud mental que tiene que ver con el ser, como dice Adrián Cristian. Claro que obviamente los pilares fundamentales de cualquier situación de servicios de salud tienen que ver con las políticas. Ese es el política pilar, pública. Pero en el Congreso, en la Asamblea, nadie pregunta de eso, solo... Ya la oía la Yanine Cruz quiere salvar Venezuela, es que, o sea, qué pena que nuestros representantes no hablen de estos temas, ¿no? Ningún candidato, también alcalde o concejal, por ejemplo, ha hablado abiertamente de lo que... pregúntele a su candidato y pregúntele si tiene alguna propuesta en la red de salud, en las políticas de salud que tienen que ser públicas para todos y todas las ciudadanas, porque es la garantía del derecho sobre su salud. Y la garantía de derecho, el Estado garante que lo somos todos, no los gobiernos, ¿no? El Estado garante de derechos y usted, ciudadano, piense,
¿Qué candidato, de acuerdo obviamente al perfil del candidato, está sumándose a la sinergia positiva de generar salud? Sumar este tema de en salud. esto yo les doy una idea, por si Una acaso idea. esté aquí sentado algún candidato. A ver, májale. Mire que Porque... en Suiza bajaron bastante el nivel de consumo de marihuana, que era el más elevado, Ya. poniendo dentro de los barrios, ¿no es cierto?, actividades que puedan desarrollar los jóvenes. Arte, Teatro, música. esto, pero en los barrios, o sea, hay Claro. muchas situaciones que vienen acá céntricas y todo eso por el contexto social, socioeconómico, a veces no surge estas situaciones, pero qué bien que les resultaron, porque cuando yo le digo a un adolescente no consumas, le estoy diciendo no te diviertas. Claro. Pero no le estoy dando una opción extra para que él diga, bueno, anda a hacer teatro, te invito, Anda a bailar, a hacer danza. Eso, algo. Me parece súper regio Entonces, eso, Cristian. si hay algún candidato que diga, no, es que yo voy a apoyar al este, es que tenemos que poner más situaciones deportivas, vamos a poner el arte, que llegue más, excelente, nosotros vamos a estar ahí para poder atribuir. Un poquito para mandarnos una cuñita, 171, opción 1, que cualquier persona puede llamar y poder conseguir su turno, su asistencia, su asesoramiento en lo que es las situaciones de depresión, ideas de quitarse la vida. Pueden ustedes llamar al 171 para poder acceder a cualquiera de los servicios del Ministerio de Salud. La unidad ambulatoria intensiva que yo les mencionaba está en el Hugo Guillermo González, Centro de Salud número 2, que queda frente a la funeraria Jaramilla, pero también estamos nosotros ubicados en Centro de Salud número 1, número 3, que quedaba en el Mayorista y en el Hospital Básico de Vilcabamba. Bueno, hay que conectarse con el Ministerio. Siempre nos va a faltar tiempo, pero nos vamos a seguir con este tema luego. Cari, vamos, me imagino, a una pausa comercial. Tenemos más invitados el día de hoy. Viene Inés Torres. Inés Torres, me suena. Ya, bueno, ya la vamos a conocer. Volvemos enseguida tras la pausa.